Bienvenidos queridos estudiantes. Hoy tocaremos un tema fundamental y básico al momento de plantear la ubicación de los elementos del bodegón en el soporte de nuestro dibujo. El tema en el cual nos enfocaremos es el encaje o el encajado. El encajado es el método que nos permite ubicar la imagen tridimensional para poder luego pasarlo a un espacio o un soporte bidimensional. Para ello es importante contar como referencia algunas figuras de la geometría plana, como es el rectángulo, el triángulo, el cuadrado. Estas son figuras simples que nos ayudarán a obtener mejores resultados. Los materiales que vamos a utilizar son materiales básicos en el dibujo, como es un lápiz grafito 2B, una goma o borrador dura o también blanda, un cúter, un pincel para retirar los residuos al momento de hacer el borrado y un lápiz carboncillo para ajustar las líneas, ya dando una precisión a nuestro dibujo. Iniciaremos indicando que el error más frecuente que comete la mayoría de los dibujantes en sus inicios es realizar los trazos o líneas directamente. Propiamente no consideran la ubicación en el soporte, la forma y realización de los elementos entre sí, cometiéndose errores muy fundamentales, ¿no? Como es importante, la estructura en el dibujo debe estar bien ubicado, debe estar los elementos bien distribuidos en el soporte. Entonces eso es algo que va a quedar en la parte interna, digamos, de nuestro trabajo, algo que no vamos a ver directamente, pero que está ahí y que si no es bien planteada puede generar problemas posteriores ya en el acabado final de nuestro dibujo. Bien, lo primero que debemos hacer es asociar los elementos. Nosotros tenemos que observar el trabajo y juntar estos elementos, no ver los elementos de manera individual, sino también en un conjunto. O sea, si nosotros juntamos este elemento, podemos encontrar una caja o una ventana de forma rectangular. Entonces tenemos que hacer un recuadro, ¿no? Entonces, si analizamos, encontramos el recuadro que va a tener la forma, como lo hemos indicado, rectangular en posición vertical. Una vez hallado eso, también vamos a hacer un análisis de lo que constituye la proporción. ¿Cuál es la relación de medida entre la altura y el ancho del objeto? Si hablamos de una relación de medidas de una parte con el todo, una parte en relación al todo. Y aquí podemos observar que la medida del ancho de la botella tiene una relación de 4 veces o 3 veces y un cuarto de medida en función de la altura de la botella. También otra relación que podemos nosotros considerar es la relación de la medida entre los elementos. Tenemos una pelota y una botella. Entonces nosotros cogemos como referencia el tamaño de la pelota y lo relacionamos con la altura de la botella y podemos encontrar 1, 2, 3, 4 y medios tamaños de esta pelotita en relación con la altura de la botella. Lo propio podemos considerar para el ancho de la base o también del cuello de la botella. Para esto, los dibujantes tienen diferentes métodos de trabajo. En este caso, vamos a observar esta imagen. Entonces indicamos de que el dibujante debe estirar el brazo, coger el lápiz
y calcular la distancia de la pelotita y eso, con esa medida, trasladar a la altura de la botella y empezar a calcular qué relación de tamaño o de medida debe haber entre la pelota y la botella. ¿Ya? Eso es importante. Entonces estiramos la mano y cerramos un ojo, dependiendo, ¿no? Si uno es diestro, puede cerrar el ojo derecho para que con el izquierdo pueda observar y hacer las mediciones. Los ejes de estructura interna. Es importante tener en cuenta esto. Por medio de líneas de dirección verticales, horizontales y diagonales, se ubican el punto medio geométrico del modelo, como también de la zona media del soporte o la cartulina donde vamos a ubicar nuestro dibujo. Esto con la intención de buscar un mejor centrado y distribución de los elementos de forma armoniosa. Se observa que se ubica la imagen en una ventana o un recuadro, la misma que será llevada al soporte para su ubicación por medio de figuras geométricas como el cuadrado para la pelota y el rectángulo para la botella, ¿no? Ahí tenemos las líneas. Posterior a esto, luego de ubicarnos en los elementos del soporte por medio de ejes laterales y ejes verticales, realizamos el ejercicio por medio de líneas suaves. Con líneas suaves generamos líneas laterales, los ejes medios. Es importante considerar el eje medio al momento de desarrollar el encaje. Las líneas laterales, el eje medio para la pelota. Esto nos va a ayudar a realizar trabajos con mayor precisión. ¿Por qué el eje medio? Estamos hablando de elementos simétricos. ¿Qué quiere decir simétrico? Que si nosotros hacemos una división por la mitad de uno de nuestros elementos, tanto al lado izquierdo como al lado derecho, las formas serán iguales. Aquí podemos observar ya con mayor detenimiento la importancia del encajado. Entonces buscamos la relación del tamaño, las distancias, ¿no? La separación, los ejes, y entonces encontramos que nuestros dibujos tienen mayor precisión, mejor ubicación en el soporte y posterior a ello ya podemos estas líneas laterales, estas líneas rectas, podemos dar la forma ya con líneas redondas, arqueadas, circulares y encontrar la forma de la botella. Entonces, miren, es más preciso nuestro dibujo cuando aplicamos el encajado y finalmente encontramos el trabajo ya concluido. Ustedes pueden observar el proceso, cómo se ha ido haciendo las divisiones en ancho, en tamaño, en proporción de un elemento con el otro, de un elemento, de una parte del elemento con el todo y finalmente cuando ya tenemos los resultados simplemente agarramos la goma y retiramos las líneas que nos han ayudado inicialmente, pero en el propósito de realizar nuestro dibujo ya no tendrían el sentido de estar ubicadas. Entonces las borramos y tenemos finalmente nuestro trabajo en la parte del encajado ya concluido. ¿Ve? Nos ha ayudado a tener a fijar de mejor manera nuestro trabajo. Entonces hay que ver a la figura como un todo, ya como conclusión, como un todo. ¿Ya? Siguiente, hacer trazos suaves, sutiles, con líneas tanto verticales, horizontales como diagonales que nos permitan una mejor ubicación. No olvidar el eje medio tanto del elemento que vamos a dibujar como también la ubicación en el soporte para que la distribución de los elementos sea de manera más armoniosa. También es importante resaltar que las formas están definidas a través de figuras geométricas que nos ayudan, son figuras simples, pero también nos ayudan a lograr mejor precisión en nuestro trabajo. Y finalmente,
agarramos un elemento, pueden ser el carboncillo, el pincel, para poder ajustar más los contornos y ya tener un trabajo más elaborado. Otro aspecto que no debemos olvidar es también la ubicación de los elementos en el soporte. Entonces debemos de considerar qué elemento se encuentra más próximo a nosotros, entonces estará ocupando el primer plano de nuestro trabajo. En todo caso, la botella. Un segundo plano lo ubicará la pelotita, y si hubiera más elementos, obviamente ubicarán un tercer, cuarto o quinto plano, generando una sensación óptica de profundidad. A esto lo denominamos como perspectiva. Bien, jóvenes, esperemos que el trabajo que hemos ejercitado les sirva de mucho en el propósito de realizar un buen dibujo. Gracias por su atención.